feliz noche para todos y para todas. Una vez más, agradecemos profundamente que nos permitan entrar en sus vidas, entrar en sus hogares, en sus vehículos, que interrumpamos sus actividades en sus celulares o su computadora. Esta noche, de nuevo con ustedes, Domingo Cromático. En esta oportunidad, con el tema seguridad ambiental, gestión de riesgo y temporada ciclónica. Para abordar esta temática, contamos con la presencia de dos connotados invitados que dentro de un rato daremos a conocer. Pero antes, queremos repetir el reportaje sobre el encuentro creativo de Monte Sacro a realizarse entre el jueves próximo y el domingo en Polo, Barahona. Vamos a pasar al reportaje. El tema escogido para hoy tiene diferentes motivaciones. Por una parte, el día 1 de este mes inició la temporada ciclónica. El día 5 de este mismo mes se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Y por otra parte, un tema que es muy relevante, el tema de la seguridad. Desde la geopolítica, la seguridad viene siendo el quinto factor del poder del Estado. Claro, desde una visión que no es militarista, porque en la visión militarista se considera como el quinto factor del poder nacional, el factor militar o el factor defensa. El título lo hemos organizado de ese modo para que el telespectador, el oyente, el cibernáutica tenga la oportunidad de aprovechar la experiencia y el conocimiento de nuestros dos invitados en torno a de qué manera se deben vincular armónicamente estos tres componentes para que el ciudadano, para que la ciudadana sienta garantizada su integridad física y la garantía de sus bienes y de la misma sociedad, de la misma, del mismo territorio ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Vamos a escuchar en la voz de nuestro acompañante la presentación de nuestros invitados y esperamos que le den el aplauso desde sus hogares porque va a ser de alto beneficio. Radamés Lora Salcedo fue el primer judoka dominicano en ser exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Nació el 21 de enero de 1956 en Barraca La Vega. Estudió en el Politécnico Loyola de San Cristóbal y en 1974 da los primeros pasos en el judo. Ganador de múltiples preseas a nivel nacional e internacional en esta disciplina. En 1983 anuncia su retiro de la misma. Por sus múltiples logros se convirtió en el primer judoka dominicano en ser exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano en el ceremonial de 1992. Además, llegó al rango de general del Ejército Nacional de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Ha ocupado importantes posiciones en la vida pública nacional, como fue director general de Medio Ambiente y la Defensa Civil. Hoy, en Domingo Cromático, el general Radamés Lora Salcedo. Julián Alberto Román García. Nació el 17 de abril de 1972 en Santo Domingo. Es diplomado en Gestión de Riesgos y Desastres. Fue encargado de operaciones de la Defensa Civil, encargado de los equipos de evaluación de daños y análisis de necesidades del COE, y en la actualidad, subdirector técnico y encargado de la División de Comunicaciones del COE. En Domingo Cromático recibimos a Julián Alberto Román García. Por ahí las señales de que vamos a pausa y en un momento entramos ya en la temática. Gracias, buenas noches y bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches.
subdirector técnico del COE. En virtud que estamos en la temporada ciclónica, quisiéramos que usted comparta con el público de Domingo Cromático acerca de cuáles son las amenazas y vulnerabilidades de República Dominicana en esta temporada. Si está ya formulado un plan de emergencia para enfrentar esta temporada y si ese plan de emergencia incluye algo que yo he escuchado que la gente reclama y se queja a lo largo del tiempo sobre los procesos cuando tenemos encima algún huracán, una tormenta, que la gente señala que muchas veces no comprende el lenguaje que se está hablando y que no entiende por dónde viene la cosa, porque le hablan el lenguaje muy técnico. Si ya considera ese plan también un subplan de comunicaciones que incluya hacer más comprensivo el lenguaje de del momento de crisis cuando estamos ante un evento como lo que se producen en esta temporada. Sí, buenas noches a todos los televidentes. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, en vista a la temporada ciclónica 2013, que según dice Meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología, y dice el meteorólogo William Gray, dice que va a ser muy activa. Estamos hablando de 16 a 18 formaciones este año, están pronosticando. Son pronósticos que ellos estiman. Y como nosotros estamos en la ruta de los huracanes, en el trayecto de ellos, nosotros hemos elaborado un plan de contingencia para huracanes y para la temporada ciclónica, la cual es un engranaje de instituciones que cuenta el Centro de Operaciones de Emergencia, unas 22 instituciones, entre ellas está la Fuerza Armada, la Policía Nacional, todas las instituciones del Estado que convergen dentro del Centro de Operaciones de Emergencia. Lo que se habla con relación a que los ciudadanos no entienden bien el lenguaje muy técnico, es cierto, se está dando mucho, la cual nosotros preparamos unos brochures, tanto para las escuelas como para los medios de comunicación y para la ciudadanía en general, para que puedan entender el lenguaje cuando nosotros hablamos de los niveles de alerta, que ahí era donde estaba la mayor confusión. ¿Qué método están utilizando para divulgar Nosotros estamos trabajando con brochure. Ese brochure? Sí, con brochure. ¿Pero qué metodología? ¿Lo están llevando a las escuelas? ¿Lo están llevando a las iglesias? ¿O cómo lo están haciendo? Estamos trabajando a través del Ministerio de Educación, la cual también es parte del Centro de Operaciones de Emergencia, a nivel de difusión con relación a... Permíteme interrumpir, el brochure está por ahí, si nos lo pueden poner para que el público pueda ir viendo de lo que se trata. También con los organismos de protección civil, tanto Defensa Civil, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, y dando la información general de lo que tiene que ver realmente con la información. Por ejemplo, mucha gente no entendía qué tenía que hacer en una alerta verde, cuando el Centro de Operaciones emitió una alerta verde o una alerta amarilla, que tenemos 3 colores, tanto verde, amarilla como roja. Este brochure explica qué tiene que hacer la institución, pero también qué tiene que hacer la ciudadanía. Por ejemplo, un ciudadano que vive en una población que vive en alto riesgo, cuando nosotros emitimos una alerta verde, ya es cuando Meteorología nos emite a nosotros una alerta temprana, la cual que nos indica a nosotros que hay una formación de un fenómeno, pero que todavía no representa peligro para la República Dominicana. Ya las instituciones internamente tienen un protocolo, un procedimiento a seguir. En ese brochure se le indica a la población que tiene que estar atenta, tiene que estar dándole seguimiento a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología y a los del Centro de Operaciones de Emergencia. Cuando emite una alerta amarilla, ya cuando la Oficina Nacional de Meteorología nos emite a nosotros una alerta, entonces ya las instituciones tienen un protocolo interno, la cual comienzan a realizar evacuaciones, porque ya se dice que el fenómeno que se formó, que nos indicaba en la alerta verde, ha generado ya, hay posibilidades que tenga algún impacto dentro del país. Entonces, ya cuando se emite una alerta roja, ya cuando la Oficina Nacional de Meteorología nos emite un aviso a nosotros, entonces ya
la población en alto riesgo tiene que estar en los albergues temporales. Entonces, nosotros ahí en los brochures también se informa a la persona que tienen que trabajar sus planes comunitarios, sus planes familiares. Porque si usted sabe que usted vive cerca de una cañada, de un río, un arroyo, la cual se desborda con grandes volúmenes de agua, usted tiene que realizar su plan familiar, usted tiene que decirle a sus hijos, a sus familiares, dónde está el albergue que le toca a usted temporal, que le toca a usted. Establezca su ruta de evacuación, cómo usted lo va a hacer. Tiene que ejercitarlo con su familia, porque si usted sabe que usted vive en una zona de alto riesgo, tiene que hacerlo. Todo sobre el chul se le ha ido educando y se está distribuyendo para la educación de todo eso. A propósito de los albergues, otra de las inquietudes que encontramos en la sociedad dominicana es que, por ejemplo, los albergues no están identificados, o por lo menos no todos, que la gente sepa en cada lugar qué albergue le corresponde. Y lo vemos cuando ocurre el acontecimiento, que la gente anda huyendo para cualquier parte, a veces se va a la casa de un familiar o a la casa de un amigo que es un poco más segura. Y la otra pregunta a propósito de albergue, ¿qué cantidad de albergue cuenta el país? ¿En qué condiciones están esos albergues? Y si realmente tienen las condiciones higiénicas y ambientales para la cantidad de personas que deben recibir. ¿Tienen clara esa estadística de que tal albergue para tal cantidad de población o faltan albergues? De esa cantidad de albergues, ¿cuáles fueron concebidos desde un principio como albergue? O sea, ¿cuáles son originalmente construidos como albergue? Porque en lo que a la experiencia mía respecta, por ejemplo, todo lo que conozco como albergue son escuelas, iglesias o algún tipo de construcción que en un determinado sector, en un municipio o en una provincia tenga algunas condiciones mínimas de seguridad. ¿Podría informar un poco a la audiencia sobre esto? A los albergues. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con organismos internacionales. Existe lo que es el manual EFERA, la cual ese manual te indica a ti todas las condiciones que tiene que tener un albergue temporal a nivel internacional. Y en ese sentido hemos ido trabajando, la cual supervisando, evaluando los albergues. Claro está, no hay albergue tal construido como albergue. Nosotros utilizamos las iglesias como primer punto, los clubes, y a última instancia se utilizan las escuelas. Primero utilizamos las casas familiares y amigos, que podamos trasladar a la persona. O sea, los clubes, las iglesias y como última instancia las escuelas, para que no pierdan el año escolar los niños. Bueno, vamos ahora con el general en condición de retiro, Lora Salcedo, muy reconocido, fue el primer, ¿cómo podemos decir? El primer responsable o la primera máxima autoridad del COE, por lo tanto hay una gran experiencia. Con el general Lora Salcedo, quisiéramos que compartiera con nosotros y con el público su opinión acerca de la seguridad ambiental en República Dominicana y que también nos hable un poco de los orígenes del COE, qué lo motivó, cuál fue todo el proceso que se llevó a cabo, cuáles son las funciones del COE, cómo está estructurado, que ya Julián avanzó una parte. Vamos a dejarle esa pregunta para que usted la comparta con el público general. Sí, como no, buenas noches, muchas gracias a todos los televidentes. Hay una costumbre, siempre decimos general, general en condición de retiro para que no me vayan, ¿verdad? Pero hay esa costumbre que siempre le dicen. No precisar que soy vicealmirante retirado de la Marina de Guerra, porque se dijo que era del ejército, pero como somos hermanos todos, sí. Eso halaga mucho que las hermanas instituciones nos acojan. Pero de todas maneras... Sí, en su biografía, en una de sus biografías, aparece como que es la Marina y en otra aparece como que es el ejército. No, Marina de Guerra. Y yo dije, bueno, entonces yo no voy a decir ninguna. Y quiero sí. Debo decir que en la última década el país ha progresado mucho en términos de organización, en términos de entendimiento y en términos de enfoque para enfrentar las amenazas que el país pueda recibir durante la temporada ciclónica.
Todos conocemos que cuando el huracán George, la defensa civil estuvo en la Doctor Delgado, donde no había ni siquiera parqueo para una ambulancia y estábamos en condiciones vergonzosas para el país y para ofrecerle a la ciudadanía algo verdaderamente apropiado. De ahí en adelante, pues, se logró trasladar la defensa civil a la Plaza de la Salud, en el cual se habilitaron la estructura física y de comunicación y toda la logística que conlleva eso. De esta manera que eso fue un paso de avance, pero más importante fue que estaba todo el sector atomizado y había la necesidad de que si hubiera una plataforma de trabajo en conjunto debidamente jerarquizado. Entonces, por eso se trabajó en la ley 147-02 que permitió crear la Comisión Nacional de Emergencias, que es un término que yo recomiendo que sea más utilizado porque se hizo y se adoptó para eliminar el protagonismo a que somos proclives los cabezas de instituciones, porque atomiza el esfuerzo. Cada quien quiere decir yo lo hice, yo estuve, yo fui, etcétera, o yo lo hago o tal cosa. Y eso es lo más terrible para enfrentar un desastre o una amenaza, cuando no se tiene aglutinado todo el sector que debe presentar a la ciudadanía la debida credibilidad. Y la credibilidad se consigue a través de la homogenización de los esfuerzos con una sola dirección. Y como dicen, ¿y con qué cuenta el país para enfrentar, o qué cuenta la Comisión de Emergencia para enfrentar una calamidad? Bueno, lo que el país tiene, ni más ni menos, tiene la logística de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, las ambulancias de salud pública y todo lo que pueda contribuir a que se mitiguen los efectos dañinos. Entonces, pero también hubo la necesidad de crear un organismo dependiente de la Comisión Nacional de Emergencia, porque la gente en el lenguaje que utilizamos quiere separar el COE de la Comisión Nacional de Emergencia, cuando es al revés. El COE es el vocero oficial de la Comisión Nacional de Emergencia para que no se dupliquen las cifras y para que haya una sola vocería que le diga al país lo que acontece en un evento que pueda transformar en perjuicio de la ciudadanía, tanto en lo personal como en sus bienes materiales que debemos salvaguardar. Entonces, por eso, esa credibilidad se traduce en confiabilidad. Y la razón por la que yo quise venir a este programa aceptando su deferente invitación, que se le agradece mucho, es precisamente porque hay que educar más, educar las autoridades, educar los tomadores de decisiones, educar al pueblo, educar a la ciudadanía, para dirigir lo poco o lo mucho en una sola dirección. Por ejemplo, el COE nos permite sentar en la mesa donde fluyen todas las informaciones, porque por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, todo el mundo quiere coger para el de Ariel Contreras a ver dónde fue que el motorista o los accidentados lo llevaron. Entonces el periodista quiere ir allá para dar la noticia primero. Entonces después viene la Cruz Roja que dice que no fue así, la Defensa Civil que no fue así, o los bomberos. Entonces, esa información, Salud Pública debe tener en el COE un encargado de comunicación donde se lleva la información para que al país se le diga una sola cifra, sin protagonismo y a través del mismo canal. Con relación también a la utilización de albergues o de refugios, se trató también de eliminar con un nuevo lenguaje. Mire, los refugios de aquí no están aptos, ahí no hay condiciones sanitarias, no hay condiciones para cocer alimentos, no hay condiciones para dormir, muchas veces no hay agua.
y es un hacinamiento y ocurren a veces agresiones sexuales entre los mismos refugiados, porque son personas y familias de distintas edades y distintas maneras de conducta que crean caos a la autoridad y potencial daño a ellos mismos que uno trate de ayudar. Por eso también se estableció que lo primero que tiene que hacer un potencial desplazado, como dijo Julián, identifique su familia, un amigo, un vecino o el lugar más alto que usted sepa que el agua no va a llegar. Y que es de no encontrar eso, entonces se le va a facilitar un albergue, un refugio de los que ya se han citado, que no tienen obviamente las condiciones. Porque no se puede pedir, aquí no tenemos los hotelitos de 3 ni de 5 estrellas para alojar a nadie. Nosotros también eliminamos la errónea percepción de que ser refugiado era ser un candidato para que el gobierno le suministre un apartamento, una casa, un solar, y no me voy de ahí hasta que no. Entonces, con ese método se redujeron al mínimo las movilizaciones a esos lugares inadecuados y lo que constituye un lugar, un problema potencial para los mismos y para el gobierno. Porque ¿qué hace la Comisión Nacional de Emergencia? Actúa en las primeras 72 horas para salvar vidas y propiedades. No es para mantener la familia de que porque viven a la orilla de un río. Eso es política de un gobierno que enfoca el problema para remover esas vulnerabilidades y que haya seguridad para el ciudadano en esos casos. Con su permiso, nos hacen por aquí las señales como los tráficos de que tenemos que ir a una pausa. Después de la pausa vamos a ver con Julián y con Lora Salcedo a estas inquietudes que han ido surgiendo sobre las condiciones de los albergues, qué se tiene contemplado o qué se está haciendo para mejorar esa situación. Y por otra parte también vamos a escuchar, vamos a ver con cualquiera de los dos que quiera abordarlo, la vinculación entre la mala administración del medio ambiente y la ocurrencia de este tipo de fenómenos que se producen en la temporada ciclónica, pero también la incidencia o el nivel de vulnerabilidad que crea el mal manejo ambiental ante estos fenómenos. En breve tendremos el desarrollo de esos aspectos. Interesada quien les habla en el tema de la seguridad y dentro de la seguridad, en el aspecto de la seguridad ambiental, hace algún tiempo trabajando para la formulación del programa de gobierno de uno de los grandes partidos, encontramos un libro de la doctora Amparo Chantada. En ese libro vimos unas estadísticas que nos pareció interesante traer hoy sobre por lo menos 2 fenómenos de los que han pasado por República Dominicana, cuáles fueron los resultados. Y bueno, me dicen que no está preparado el material porque lo vamos a presentar en imagen. Nos avisan cuando esté listo porque nos interesa compartir con el público, porque esas estadísticas de algún modo fueron muy motivantes para que nosotros quisiéramos hacer este programa, porque creemos que la orientación, que la información puede ayudar mucho a prevenir, aunque no creemos que ahí está todo. Hay muchas cosas que hacer. Y el mismo hecho de que exista un organismo que integra a más de 20 instituciones para coordinar, enfrentar los riesgos a que está expuesta la sociedad y a que está expuesta la gente, significa que esto es multifacético, multisectorial, interinstitucional, o sea que es algo muy, muy amplio y muy complejo.
nos avisan que el material está listo, vamos entonces a presentarlo. Balances socioeconómicos de las últimas tormentas. El paso de la tormenta Olga y Noel, noviembre y diciembre de 2007, tuvo un balance muy trágico, más de un centenar de muertos y desaparecidos, 76.000 personas refugiadas, 19.688 viviendas afectadas, 16.500 viviendas a reparar, 3.800 viviendas destruidas por completo, 296 centros educativos afectados, 235 a reparar, 43 puentes destruidos, 31 carreteras afectadas, canales de riego inservibles, 156 acueductos dañados, pérdidas agrícolas evaluadas en 3.235 millones, con casi 950.000 tareas de tierras agrícolas afectadas. Se estimaron los daños totales en más de 8.000 millones de pesos, cifras oficiales del gobierno dominicano. Más recientemente, cuando el paso de la tormenta Ana, 4 de septiembre del 2008, el Centro de Operaciones de Emergencias COE informó que 115.480 personas habían sido evacuadas de zonas vulnerables, 2.316 viviendas estaban afectadas y 55 comunidades permanecían incomunicadas. Debido a la saturación del suelo provocada por el fuerte impacto del huracán Gustav y la tormenta Ana, después se mantenían vigilancia para los residentes de las zonas con altas pendientes, vulnerables a deslizamientos de tierra y ubicadas en las cercanías de los ríos, arroyos y cañadas. 4 puentes habían colapsado y 3 carreteras estaban afectadas, mientras que 14 albergues se mantenían activos en distintos puntos del país. Continuando con la temática y con nuestros invitados, ya en la parte final del segmento anterior habíamos planteado la pregunta, lo que le vamos a agregar en este momento a Julián de todo ese diagnóstico que ambos presentaron, ¿cuenta el COE con un presupuesto para eso o cómo se maneja cada institución? ¿Tiene su presupuesto de manera independiente y qué rol entonces juega el COE en ese contexto? El Centro de Operaciones de Emergencia es un ente coordinador de las instituciones y por ende cuenta con todos los recursos del Estado, tanto público como privado. De hecho, que si el Centro de Operaciones de Emergencia necesita, o una institución que pertenece al Centro de Operaciones necesita un recurso del gobierno, ya sea un helicóptero, sea una lancha, sea una ambulancia, sea el recurso que necesite, se le canaliza con la institución, el enlace de la institución que está en el centro. O sea, por ende, todos los recursos del Estado están a disposición del Centro de Operaciones de Emergencia. Los COE lo que hacen es que cortan burocracia. Por ejemplo, si usted necesita si se necesita un helicóptero para hacer una evacuación de un punto de una provincia, llamar al Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de las Fuerzas Armadas autorizar al ministro, al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, o sea, hay unos canales que se utilizan normalmente. Claro, con relación al Centro de Operaciones de Emergencia y Situaciones de Emergencia no se utilizan esos canales. Hay un enlace directo del COC, del Centro de Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, junto en el COE, la cual la orden se da directa y los recursos están a disposición. Los COE cortan burocracia, por eso los recursos están a disposición ya. Por eso llega inmediata la asistencia a la población, tanto de las instituciones como tanto del sector privado también. ¿A quién corresponde la administración de los refugios o albergues? De los albergues. Se está hablando ahora mismo, el término que se está hablando es centros colectivos o albergues. Centro colectivo, es un nuevo nombre, sí, como Correcto, más, sí. Se oye como más delicadito. Entonces, de la situación que hablaba Lora Salcedo, de que no tienen las condiciones, y de hecho lo sabemos, la sociedad lo conoce, lo que nos interesa es saber y que la población sepa qué se está pensando hacer o qué se está haciendo de cara a esa realidad y a qué institución es que le corresponde formular las políticas o los proyectos para mejorar las condiciones de los albergues o para crear nuevos albergues. La institución líder en la mesa de albergue de la Defensa Civil, que se encarga de los albergues. Ahora bien, lo que se está haciendo, lo que se ha hecho ya en varios fenómenos, eventos que hemos tenido, es si nosotros sabemos que vamos a albergar una gran cantidad de personas en un albergue, valga la redundancia,
se le envía médicos con anterioridad, se le envía personal de seguridad, se coordina con los comedores económicos para la alimentación. O sea, hay una coordinación ya antes de que los albergados lleguen. Inclusive se coordina con el plan social para los colchones que se le van a entregar. O sea, ya hay una coordinación hecha previa. Y también se coordina con la iglesia, con las juntas de vecinos, con la parte comunitaria, la cual son las que van a administrar en conjunto con la Defensa Civil de esos albergues. También la Cruz Roja también tiene una gran responsabilidad ahí con relación a la administración de los albergues, porque también se coordina con por ejemplo, la Cruz Roja instalando tinacos de agua para suministrarle agua potable. O sea, hay un sinnúmero de acciones que se toman con relación a los albergues, que se han tomado y se están haciendo ahora, que no han funcionado y no dan buenos resultados. Sí, eso está establecido, la Comisión Nacional de Emergencia, la institución que debe hacer cada cosa. La Defensa Civil tiene control de esos centros de colectivos que se llaman ahora. Sí. Bueno, refugio como quiera, no tienen letrinas, no tienen facilidades, porque eso no está hecho para eso. Eso es una cosa para salvar el pellejo a uno que esté desplazado, producto del fenómeno. No un hotel 5 estrellas. Exactamente. No un hotel 5 estrellas. También hasta donde la ley manda que la Comisión Nacional de Emergencia garantice en las 72 horas a partir de que se le dé el albergue o se le aloje para que no haya problema de eso. Después se toman medidas a posteriores porque los fenómenos son temporales, no son siempre. ¿Y los cuerpos de bomberos qué rol juegan en esto? Eso es parte de la Comisión Nacional de Emergencia, todo lo que sea... Los cuerpos de bomberos ahora mismo sí. liderean, nosotros tenemos unos clústeres, unas mesas de trabajo, la cual, por ejemplo, allá hay divisiones de trabajo. La mesa de emergencia converge la Defensa Civil, la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, la policía. Los bomberos son los que liderean esa mesa de emergencia. Todo lo que entra con relación a emergencia, los bomberos son los que liderean ahí. Entonces ellos coordinan con las demás instituciones para brindar el apoyo o la necesidad a la población. Bueno, entonces viendo que cada institución maneja su propio presupuesto, a mí como ciudadana me preocupa que teniendo los cuerpos de bomberos ese alto nivel de responsabilidad en el orden operativo, su situación presupuestaria sea tan precaria históricamente, porque no es ahora, es desde siempre. Creo que los bomberos son muy marginados y tanto como que uno ve que en los espacios donde se juntan militares y policías, como que decirle bombero es como si fuera un relajo a la gente, y un general de bomberos le dicen como, no, como que estoy igual que un cabo de policía, y esa cosa. Lo estamos diciendo como una broma, pero es algo muy serio, porque fíjate lo que ustedes dos han establecido, que los bomberos tienen una alta responsabilidad. No, la ley le da ese rol y se trata de manera profesional. Pero antes de continuar en esa dirección, que uno tiene que entender que estamos en un país con limitaciones, no solamente de recursos materiales y económicos, sino también de entendimiento del rol de las instituciones, porque muchas veces no se entiende. Muchas veces no saben lo que dice aquí y lo quieren hacer de otra forma. ¿Y cómo se resuelve eso, general? Explíquenos un poco cómo se resuelve Este eso. es un legajo de todas las disposiciones legales por la cual deben regirse las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Emergencia. Y los bomberos... ¿Esa es la ley? Esta es una recopilación de leyes, decretos, reglamentos, memorandos y disposiciones administrativas. La ley 147-02. Con la relación a la gestión de riesgo. Y la ley 147-02, que es la ley, así mismo se llama, de gestión de riesgo. Ahí los bomberos no se les relaja. Los bomberos son cruciales para darle credibilidad a la ciudadanía. Ahí es que yo veo el asunto como de la dualidad. O sea, en términos legislativos, estamos bien. Sí. Tenemos una legislación acorde con los tiempos, que responde a las exigencias inclusive de los acuerdos internacionales respecto a lo que debe ser la atención de emergencia a las situaciones de esta temporada, ¿verdad? Sí.
pero que sin embargo, como que falta todavía mucho por hacer. Faltan políticas y mecanismos como más efectivos, pues como decía, vemos que los bomberos, su presupuesto son como una, yo me encuentro que los bomberos son como una cenicienta, y con toda esa responsabilidad. Entonces, ok, la ley está bien, pero tenemos que ir cada día haciendo que la ley se lleve más a la realidad y más a la práctica. Se nos quedó y ya no están haciendo, pero ya la pausa, no nos queda nada, o nos queda algún minuto. Sí, Oh, hay una parte. ok, nos dicen que no nos queda tiempo ya más en este Bueno, segmento. Entonces vayan enfilando sus cañones para el próximo segmento después de esta breve pausa. De las amenazas y vulnerabilidades que pesan sobre República Dominicana en estos momentos, hablando de seguridad ambiental, ¿cuáles son propias de nuestras condiciones y ubicación geográfica? ¿Y cuáles son producidas por el mal manejo? Porque eso no es un secreto para nadie. La explotación minera indiscriminada, la construcción en costa y en playa, y una serie de prácticas más. Los ríos, como se extrae indiscriminadamente materiales de los ríos por manos privadas. O sea, aquí hay un gran abuso del ambiente, históricamente. Entonces, de todas esas amenazas que tenemos ahora y esas vulnerabilidades, ¿cuál usted atribuye científicamente hablando a nuestra condición y ubicación geográfica y cuáles son producidas por la acción indiscriminada del hombre? Y bueno, y podríamos decir que por una economía que no se combina como de una manera armónica con el ambiente, o como diríamos, desarrollo sostenible. Sí, muchas gracias. Mire, por nuestra ubicación geográfica, ya sabemos que tenemos 6 meses de temporada ciclónica, del 1 de junio al 30 de noviembre. Pero también por esa misma ubicación geográfica, nosotros somos vulnerables a los terremotos, que es el año entero, que eso no tiene de tal fecha a tal fecha. Eso es como Radio Guarachita sin avisar cuando viene. Entonces, a veces no copiamos bien la experiencia de otras naciones que desgraciadamente han sido afectadas por terremotos como Haití. La condición de media isla, nosotros tenemos entre 65 a 70% de la población que viven en la zona costera a lo largo de 572 kilómetros que tenemos de zona costera. Los manglares, que son la delmi de la costa, han sido grandemente afectados por el desarrollo turístico, el uso en el pasado de los mangles para hacer ranchos de tabaco, hacer posilga y hacer otro tipo de construcciones. Afortunadamente ya eso está en desuso porque hay alternativas, pero los manglares son un factor importantísimo para proteger el país. El manejo de los desechos sólidos y los desechos líquidos son una amenaza las 24 horas a todo el territorio porque no tenemos costumbre de manejar nuestros desechos de una forma apropiada, sumado a la extracción indiscriminada de agregados. Déjeme decirle, los agregados se pueden utilizar porque
al ser humano le sacan sangre Pero de una manera y equilibrada. produce sangre. Claro, lo que falta es el control, porque las autoridades o son intimidadas por los granjeros o son sobornadas. Entonces, obviamente, con esos dos elementos es muy difícil. No están haciendo señales de que nos están despidiendo. ¿Cuánto nos queda? ¿Un minuto? Pero invítanos para la próxima. No, eso es que tenemos que seguir. Claro. Como la temporada ciclónica, ¿son cuántos, Julián, la temporada ciclónica cuánto es? 4 meses? 6 5 meses, 6 meses. 6 meses. Seis Sí. meses. Bueno, ustedes tienen que volver Sí. porque tenemos que seguir informando a la comunidad sobre el tema. De todo modo, para despedirse, nos gustaría que cada uno hicieran brevemente sus recomendaciones a la población sobre el momento que se ha Julián, dilo iniciado. rápido, en Mayor- 30 segundos. ahí. Sí, mayormente que los ciudadanos estén atentos a los boletines ¿Y de la ciudadanas? oficina. Y ciudadanas. Estén atentos a los boletines de la Oficina Nacional de Meteorología y del Centro de Operaciones de Emergencia, que colaboren con las autoridades cuando vayan a realizar las evacuaciones, que realmente tengan conciencia y creen sus planes familiares si saben que viven en una zona de alto riesgo. Bueno, muchísimas gracias. Particularmente quien les habla considera que tenemos que volver con ello, pero que también hay que llamar la atención de los que dirigen las políticas públicas en esta área, porque tenemos estadísticas donde vemos que países que están en nuestra misma ubicación geográfica, mientras en Centroamérica un mismo fenómeno produce miles de muertos. Por ejemplo, en Cuba hay 16 heridos y eso responde a una política y a una planificación. De manera que aunque creemos que se está haciendo y se está avanzando, todo es mejorable y tenemos que aspirar a mejorar. En una próxima entrega, bueno, seguiremos. Muchas gracias. Wow.